Hola amigos, mi nombre es Solange Ortiz, soy estudiante de la Facultad de Comunicación Social y en este video les hablaré acerca de la revolución industrial en la comunicación. La revolución tecnológica industrial se dio en el periodo de 1760 a 1840. La revolución comienza en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y fue posible por la existencia de una monarquía liberal y no absolutista, que consiguió evitar el panorama de revoluciones que se estaban extendiendo a otros países. Por su causa fue el auge del sistema capitalista, que se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en masa, también denominada producción en serie. Estos cambios produjeron el nacimiento de la burguesía y el proletariado. Se basó en el paso de producción natural e industrial y por consecuencia el desmedido crecimiento de la población y la migración del campo a las grandes ciudades, que formaron grandes urbes. La mecanización de la industria se basó más en innovaciones como la máquina a vapor, el motor eléctrico y la hiladora mecánica, entre otros. La tecnificación permitió abandonar a muchos pueblos su estado de agrícola para volverse industriales y supuso una desocupación laboral. En el desarrollo de la comunicación aparecieron hitos importantes como el barco, la locomotora, que estuvieron entre las más importantes. También se dio la primera prensa a vapor, la fotografía, que comenzó a dar frutos en el campo periodístico, y también el muy importante telégrafo a vapor, ya que con la ayuda de estas nuevas tecnologías comenzará de a poco el triunfo de la partida de la prensa de masas. La fotografía también ayudó con fines periodísticos. También estuvo el barco. El primer precursor y medio de prensa de masas fue el The Times, que se caracterizó por su integridad e independencia frente al poder político. Sin embargo, comulgaba con Tories y desconfiaba de los socialistas. Fue importante este periódico porque se dejó a un lado la prensa de mano y se comenzó a imprimir mediante una máquina que reivindicó el profesionalismo de los periodistas. El triunfo del The Times se dio por la guerra de Crimea, liderada por Gran Bretaña, y de ahí surgió el prototipo de corresponsal de guerra. Debido al alto precio del The Times, se podían leer exclusivamente en ciertos lugares y el aumento de ciudadanos alfabetizados crecía. Ojo, aquí se da el aparecimiento de artes gráficas y el periódico de 4 páginas. A partir de aquí empiezan a aparecer distintos periódicos e incrementa la prensa de masas, unas denominadas populares y otras de calidad. La más representativa de la prensa fue el Daily Telegraph, fundado por Arthur B. Slade en junio de 1861. De la prensa de calidad fue el Daily Mail, que comenzó como prensa popular, pero fue haciéndose exclusiva para gente de élite. Por otro lado, el primer periódico norteamericano fue el Boston Newsletter, que fue fundado por Bartholomew Green en 1704. En Estados Unidos evoluciona la prensa de masas debido a lograr grandes audiencias y abolición de pesados impuestos. Fue que aparece el sensacionalismo y el amarillismo. En el sensacionalismo, uno de los primeros periódicos fue el The New York Sun, fundado por Benjamin Day. Apareció en el año de 1883. Su contenido tenía noticias de suicidios, incendios y robos. Algo parecido en el amarillismo, donde el periódico representativo fue el The New York Herald. Fue fundado por James Bennet en el año de 1835. Se denominó amarillista porque su primera página publicaba figura de un hombre de color amarillo que comentaba noticias, por ejemplo, crímenes y catástrofes. Ahora hablemos de los periódicos franceses. Algunos tenían contenidos sensacionalista, como Le Petit Journal en el año de 1863 y Le Petit Parisien en el año de 1876. Se caracterizan por la libertad de publicación. En otros periódicos importantes que aparecieron son El Hecho de París en el año de 1884, Le Matin, fundado por Chamberlain y Cohen en el año de 1800, y finalmente Le Précis, fundado por Émile Graine en el año de 1836. Fue el primer diario de Francia. Otros periódicos en Europa que se destacaron fueron El Día en España, fundado por el Marqués de Riscal en el año de 1868, Berliner Tageblatt, fundado por Rodolfo Mossin en el año de 1871.
de inclinación política y liberal. Finalmente, en Rusia se consideró peligrosamente la literatura y muy censurada, por lo cual no aparecieron grandes periódicos. Algunas diferencias entre periódicos de Estados Unidos y Europa es que el contenido era buscar las masas. Pudieron abolir los grandes impuestos y su contenido se basaba a veces creando rumores. En la censura en Inglaterra era muy vigilada en espacios públicos y se ponían altos impuestos al costo. Por ejemplo, el The Times costaba 7 peniques, el Daily Mail medio penique, el Daily Telegraph un penique. Por otro lado, también tenemos el de Boston News, que costaba 6 centavos, y el de New York Sun a 1 centavo. Para finalizar, la revolución industrial ayudó a dar un paso y evolucionar de una comunicación a mano hacia una comunicación de masas, debido al gran impacto de producción en masas.